oportunidad alguna de haber escuchado este término, pero disfagia prácticamente como manifestación de de algo que está sucediendo en el individuo, tenemos que como definición, disfagia es la dificultad para iniciar la deglución. Eso, chicos, tienen que quedarse ustedes entendida la definición. No es disfagia la patología, disfagia la enfermedad, no, disfagia es la manifestación. Es la sensación de que algo está obstaculizando el pasaje del contenido de la boca al estómago, tanto para sólidos, semisólidos y o líquidos. Entonces, el paciente, conociendo esta definición con sus propias palabras, ustedes, ¿qué podrían decir? ¿Cómo creen que el paciente se acerca a su consulta o se acercaría a la consulta de alguno de ustedes para definir que está presentando esta sintomatología? ¿Qué creen que diga? Con sus palabras, porque aquí no estamos hablando, estamos... Tiene problemas tal vez al tragarla o al digerir comidas. Entonces, sí, puede decir que siente eso, problemas para tragar. ¿Qué más? Ya, Yanitza, dime. También vine preocupado porque estaba bajando mucho de peso. Perfecto, también algo ya progresivo, ¿no? Que ya viene de varios meses, porque si ustedes saben que si no se alimentan de la misma manera o tienen esta dificultad, su ingesta también va a disminuir. Eso ya se puede ver en una pérdida de peso del paciente. Pero hay una característica que es común en algunos pacientes que van a la consulta y empiezan a describir lo que sienten. ¿Qué se les ocurre? Puede ser, sí, pero hay otra característica que los pacientes refieren. Si estamos hablando que es la dificultad, ¿verdad? Para la deglución, el paciente va a manifestar que siente que algo se queda atorado, que siente que algo no rueda, que el alimento se le queda atascado. Entonces van y te refieren eso. O sea, nosotros entendemos como disfagia, pero el paciente no va, se siente y te dice, mire doctor, tengo disfagia, salvo que sea un colega, ¿verdad? De ahí él va a decirte con sus propias palabras. El alimento se me queda aquí, se me queda atorado, se me queda atascado, no puedo tragar, he tomado más líquidos, he comido quizás algo más sólido para tratar de que ruede, o simplemente dejo de comer ese alimento, o si no, empiezo a cortarlo en porciones más pequeñitas. O sea, te empieza a describir cómo es su realidad mientras está viviendo con esta manifestación. Entonces, cuando tengan un paciente que presente esta manifestación, ustedes van a empezar a discernir y decir, bien, aquí tenemos ya la manifestación, pero ¿qué lo causa? Ahí recién ustedes empiezan a pensar qué puede estar causando la disfagia en este paciente. Y aquí viene una gran clasificación de la disfagia, que es en orofaringia y en esofágica. Si ustedes se dan cuenta, estas dos clasificaciones a su vez tienen subclasificaciones. Tanto la orofaringia y tanto la esofágica se subclasifican en orgánica y en funcional. Cuando nosotros hablemos de orgánico, deben de grabarse que orgánico tiene siempre que ver con un cambio y una alteración y repercusión en dicho paciente. Entonces, es un paciente que te llega adelgazado, es un paciente que te llega malnutrido, es un paciente que te llega comentándote que ha perdido 10 kilos en X tiempo. No es lo mismo que el otro paciente funcional que por lo general o quizás no hay un cambio tan drástico dentro de su estructura. Entonces, acuérdense, orgánico siempre tiene que ver con un desmejoramiento notorio del paciente. Y lo orgánico siempre va a ser progresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a empezar la disfagia sólidos, después avanza a semisólidos y termina en líquidos. Llegan pacientes en algunas oportunidades
en verdaderos casos de afagia. Ya no es disfagia, sino afagia. El paciente no puede ni siquiera tragar su propia saliva. Imagínense este paciente, para que llegue a ese estadio, no es que ocurrió ayer, o sea, van pasando varios meses y va siendo notorio su cambio estructural. ¿Y por qué el paciente, ustedes creen que no acude tan pronto a la consulta? Porque ¿quién de ustedes no ha tenido algún evento de atascamiento leve, por así decirlo? O quizás el paciente dice, comí muy rápido, no tomé con líquidos, ¿saben qué? Mejor la carne, si me atasco con carne, voy a hacer los pedacitos más chiquititos. Bueno, entonces hay un sinnúmero de situaciones que van alargando que ese paciente realmente vaya a la consulta. ¿Cuándo va a la consulta? Cuando ya la disfagia de sólidos ya es a semisólidos o a líquidos, o sea, ya realmente él ve un avance o un progreso, o el familiar le dice, ¿sabes qué? Has perdido mucho peso, o se da cuenta cuando empieza ya a rechazar alimentos. Entonces, todo eso debemos de preguntar, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Empezó para sólidos? ¿Empezó para líquidos primero? Deberíamos de decirle si o preguntarle si ha tenido alguna consulta previa, si ha tomado algún tipo de medicación, si ha ido a algún tipo de atención, etcétera. Todo eso vamos a preguntar en la consulta cuando tengamos un paciente con esta manifestación. Igualmente en la esofágica, es progresiva y hay mucha repercusión en el paciente. La diferencia con una disfagia funcional es que es intermitente. ¿Qué quiero decir? Puedo tener semanas en que el paciente dice, siento que me atoro, siento que algo no me rueda, y puede tener semanas en que su masticación y su deglución es completamente normal. No tiene un sitio fijo de localización. Cuando tú le dices refiera dónde queda atascado el alimento, te puede decir que es muy superior o te puede decir que es muy detrás del esternón, no lo refiere. Y va a empeorar con líquidos fríos y va a mejorar con líquidos más cálidos. Entonces son preguntas que yo tengo que hacer a mi paciente para poder llegar a primero clasificarla, saber si es orofaringe o esofágica y si es orgánica o es funcional. Todo eso yo lo voy haciendo en mi cabeza mientras yo voy escuchando al paciente o el familiar me va contando todo lo que está ocurriendo. Hay una clasificación que según la severidad vamos a tener en qué grado 0 deglución normal, lo habitual, todos tenemos, o sea, no entraríamos dentro de la clasificación. Grado 1 disfagia para sólidos, la 2 para semisólidos, la 3 para líquidos y la 4 prácticamente es una imposibilidad para tragar la saliva. Si nosotros nos vamos a estudiar la disfagia orofaríngea, debemos entender que para iniciar la deglución es a través, desde la boca hasta la orofaringe y de aquí hasta el esófago proximal. Esta es la parte que cubriría lo que es orofaringe. Y los síntomas de presentación van a estar validados o van a estar representados porque el paciente tiene un atascamiento a nivel de la zona cervical, porque puede haber una tos inmediatamente después de la deglución como reflejo de que el alimento no va por donde tiene que ir, porque a veces estos pacientes pueden llegar a tener episodios de broncoaspiración, porque no hay una buena, porque como no hay un buen pasaje del alimento, porque hay causas funcionales en algunas personas u orgánicas en otras, y también hay una especie de halitosis. Se nos ocurre por qué podría ser halitosis en un paciente. ¿Qué creen ustedes? Así es. Como la comida se le queda atascada, ¿verdad? Entonces va a haber proliferación bacteriana y puede llegar a tener el paciente halitosis. Regurgitación, neumonías por la regurgitación, disfonía, disartria, sibilancias y cialorrea en el caso de que ya el paciente prácticamente esté en afagia. Pero a pesar de que suena feo esta disfagia orofaringea, ustedes no normalmente o comúnmente las causas
no todas van a ir a consulta, sino que por lo general, como ustedes ven acá, el 75% de los pacientes que tienen algún evento cerebrovascular quedan secuelados y gran parte de esta secuela viene siendo la disfagia de característica orofaríngea. Entonces, ¿dónde encontraríamos los pacientes con causas neurológicas? Los encontraríamos en hospitalización, en una UCI, ¿verdad? En un cuidado intermedio, después de que el paciente ha tenido su evento cerebrovascular y si logra salir del mismo, pero lamentablemente queda secuelado, puede ser que nos interconsulten para nosotros estudiar este paciente porque está presentando algún tipo de disfagia. Entonces, cada paciente que ustedes saben que ingresa a una unidad de cuidados intensivos, en el estado que esté, parte fundamental de su mejoría es la nutrición. Si falla la nutrición de este paciente, va a haber también un agravante a su cuadro ya establecido. Entonces, es importante que sepan que de las neurológicas, de las causas neurológicas, el 75% corresponde a pacientes con secuelas por accidente cerebrovascular. Tenemos pacientes con Parkinson que también pueden llegar a tener cuadros de disfagia orofaríngea, pacientes con tumores cerebrales, pacientes con esclerosis múltiple, con Alzheimer, con polio, etc. Hay una clasificación y la causa directamente a nivel de la placa neuromuscular en ciertas patologías que no son tan comunes, pero se presentan. Miastenia gravis, poliomiositis, miopatías, pero para llegar yo a definir este tipo de enfermedad, debo de hacer una serie de estudios y descartes, porque el paciente no es que lo estudio yo sola como gastroenteróloga, ojo, este paciente debe de tener muchas manifestaciones. Una de las tantas es la disfagia. De ahí debe de tener alguna alteración motriz o motora por la cual ingresa al hospital o ingresa a una consulta a hacerse valorar. Obstrucciones mecánicas, abscesos, divertículos, tumores como adenomegalias, osteofitos cervicales, todo lo que pueda ser compresivo a este nivel superior y me pueda dar que en este paciente no pueda tener bien la deglución. Y en el caso de las misceláneas son otro tipo de patologías también, como el Sjögren. Hay pacientes después de una radiación por algún carcinoma, en este caso puede ser un cáncer de tiroides que esté con radiación, van a quedar ciertas alteraciones también a nivel de la funcionabilidad del esófago y llegan a tener disfagia. Entonces, miren cómo hay un montón de causas, por lo cual les vuelvo y les repito, la disfagia es la manifestación, no existe la enfermedad disfagia. Estamos estudiando esta manifestación que nos va a brindar una información y que de ahí nosotros tenemos que empezar a buscar la causa. Y para empezar a buscar la causa tenemos que hacer métodos de diagnóstico, porque lo que tengo es simplemente lo que me dice el paciente. ¿Qué pasa dentro del paciente? ¿Por qué está presentando disfagia? Eso corresponde a nosotros estudiarlo. Y un método de diagnóstico primario, principal, el que debería de ir en todo paciente con disfagia, es el tránsito varitado del esófago. Anoten en cuanto a las abreviaturas, porque prácticamente si hay en algún momento alguna lección, algún examen, sí me gusta colocar abreviaturas. Entonces aquí ya tenemos la primera, TBE, tránsito varitado del esófago. Entonces después nos van a estar diciendo, la doctora no nos dijo, no lo sé, no sabía qué significaba eso. Entonces, igual, ¿dónde está el presidente del curso? No lo veo. Pablo es. Pablo, todas las diapositivas, cuando ya terminemos los capítulos, yo se las paso a ustedes para que las tengan, ¿sí? Ya. Entonces, es una prueba sencilla, es una prueba de bajo costo, es una prueba que permite evaluar alteraciones luminales, parietales, compresiones extrínsecas. Es superior a la veda. ¿Quién sabe qué es veda? ¿Alguien sabe lo que es veda?
Videoendoscopía digestiva alta. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a grabar otra abreviatura para podernos manejar en este semestre con estas abreviaturas y que a ustedes no se les haga complicado entender. Entonces ya tengo dos, ¿no? Tránsito varitado del esófago y VEDA, que es videoendoscopía digestiva alta. La van a encontrar así también en algunos artículos, por lo tanto, es importante que ustedes ya lo vayan sabiendo. Es superior a la VEDA en cuanto para la evaluación de hernia hiatal, divertículos y para caracterizar el tipo de estenosis o estrechamiento que tiene el paciente. Cuando yo le solicito un tránsito varitado, yo a mi paciente, lo que hace el radiólogo o el imaginólogo es darle a tomar una solución con bario, con contraste. El paciente está despierto, el paciente colabora, el paciente está en la sala de rayos X. A lo que él ingiere esta sustancia, se van a realizar cierta cantidad de placas radiológicas en diferentes tiempos a medida que el paciente va deglutiendo y va pasando el medio de contraste. Entonces nos podemos dar cuenta que para nosotros o para ustedes o para los médicos en general, este tránsito viene siendo como una foto que yo le voy a tomar al esófago. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, como en la fotografía del medio, me doy cuenta que el esófago se puede estar ensanchando en su parte superior, como lo podemos observar, pero que se me va afinando en la parte inferior, se me va estrechando. Esto no es normal, por si acaso, esto es patológico. ¿Por qué? Porque debe de haber contracciones simultáneas, simétricas y coordinadas que realice normalmente el esófago, con lo cual pasa el alimento, se ensancha. Como sigue bajando, la parte superior se va angostando y sigue bajando el alimento y así es como un peristaltismo que tiene el esófago. Pero ustedes ven que este esófago está como inmóvil, no hay ninguna contracción aparente y está como un reservorio nada más. La función del esófago no es esa. El esófago está constituido por fibras musculares, los cuales realizan contracciones simultáneas para lograr que baje el alimento. Y es así como al final del esófago, a nivel de esfínter esofágico inferior, podemos observar, o de esófago inferior, podemos observar este afinamiento del mismo, es porque hay un estrechamiento. Este signo se conoce como signo de pico de ave, es característico del paciente en el cual yo sospecho que la disfagia puede ser una atalasia o puede ser un tumor esofágico a nivel inferior. Entonces, hasta aquí yo ya tengo es una foto nada más. Yo sigo estudiando a mi paciente, recuerden, pero esto es lo primero que yo le voy a enviar. Y cuando decía que para qué sirve el tránsito, cuando decían, cuando les leí que es para caracterizar la lesión, lógico, yo veo, más o menos cuento de a qué altura a nivel de las vértebras se encuentra el estrechamiento o se encuentra la estenosis. En el momento en que yo realice la videoendoscopía digestiva, eso me va a aportar mucha información porque yo voy a saber que tengo que ir realizando mi estudio con cuidado, que no voy a tener que entrar muy rápido con el equipo, con el endoscopio, porque me voy a encontrar con un stop a este nivel. Entonces, me sirve también para saber y decir, ojo, doctor, este paciente a tal nivel va a presentar la estenosis, vamos a ir con cuidado, ¿verdad? Y entonces me da mucha información este tránsito y es súper fácil, por así decirlo, de poderlo mandar. Está en los hospitales donde tengan servicio de radiología, la gran mayoría, y yo sigo avanzando en mis estudios. Hasta aquí ya tengo un paciente con disfagia y un paciente que en el tránsito hay un estrechamiento. Es lo único que sé hasta ese momento. ¿Tengo diagnóstico todavía? ¿Tengo diagnóstico ya? No. Todavía no sé qué está causando el estrechamiento, pero ya tengo una sospecha. Si yo veo ese signo, digo, o es una galaxia o es un tumor. Entonces vamos a descartar. O sea, yo ya entro a pedir el siguiente estudio con una sospecha de probable diagnóstico. No entro a ciegas. Y yo voy a pedir una veda. Entonces, ¿para qué yo pido una veda? Para evaluar cómo está la mucosa esofágica, porque si yo sospecho que es tumoral,
¿qué se les ocurre que voy a encontrar a nivel de esófago inferior? Una masa, claro, una masa, una lesión exofítica, una lesión tumoral, una lesión deformante, ¿verdad? Una lesión obstructiva que no me permita pasar. Entonces, yo ya tengo esa idea de qué voy a encontrar. Y supongamos que el paciente tenga esa masa. ¿Qué tipo de disfagia sería la de ese paciente y por qué? Orgánica. Perfecto, orgánica y... O sea, antes de orgánica, ¿qué sería? Una disfagia Esofágica. orgánica, ¿sí? Ahí sí. Sería una esofágica orgánica, porque si tiene la masa, yo automáticamente pienso que este paciente no va a estar bien nutrido, ¿verdad? Va a estar deshidratado o va a venir con un tiempo de evolución un tanto, quizás 1, 2, 3 meses, ¿verdad? O sea, un tiempo ya no es que la semana pasada presenté disfagia, ya estoy aquí y tengo la masa. No existe eso. Entonces, yo le hago la endoscopía. ¿Alguien ha entrado a alguna endoscopía? ¿Alguien se ha hecho alguna endoscopía? Todos son sanitos. Está bien, es lo normal. No lo digo, es lo ideal. Que a la edad de ustedes me alteraría si me dicen yo digo, ay, ¿qué pasó? Ya. Normalmente, esta es una foto de una sala endoscópica, básica. Yo tengo mi camilla, tengo mi monitor, tengo mi torre acá endoscópica, tengo al endoscopista aquí parado, tengo a mi paciente que está en esta posición de decúbito lateral izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, el paciente está dormido. ¿Por qué? Porque las endoscopías en la actualidad son con sedación. Si ustedes preguntan a personas hace más de 30 años, 40 años, las endoscopías las hacían sin sedación. Eran totalmente traumáticas, los pacientes no querían volver a realizarse una endoscopía en su vida. Entonces, en la actualidad, me toca todavía decir a ciertos pacientes mayorcitos, cuando les indico que se tienen que hacer una veda y me dicen, no me vuelvo a hacer, tengo que explicarles que en los actuales momentos la sedación es parte del protocolo de realizar una endoscopía, entonces no existe. A ver, no es que no existe, podríamos hacer una endoscopía sin sedación, pero son casos muy puntuales, casos con, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal que no estén dializándose y que tengan unos azoados tan elevados que no pueda yo realizar una sedación porque voy a empeorar al paciente, pero lamentablemente tengo que hacerle este procedimiento en ese momento. Bien, son pacientes muy jóvenes que pueden decir, ¿sabe qué? No me cede, tengo miedo, voy a colaborar, o sea, etcétera. Podría darse, no es que no se hace, pero prácticamente dentro del protocolo en la actualidad está que todo paciente deba de tener sedación por confort del paciente y del endoscopista, por seguridad del paciente y del endoscopista. Y para tener un tiempo adecuado y una tranquilidad para visualizar todas las estructuras o todo lo que podamos observar a nivel de mucosa de esófago, de estómago y de duodeno. ¿Por qué digo tranquilidad? Porque ustedes solamente imagínense un tubo que se les introduce por su boca y ustedes estén conscientes. Automáticamente el paciente quiere sacarse el tubo, el paciente no colabora en algunas ocasiones, por lo cual, si ustedes se fijan, este paciente de la foto tiene una especie de aparato azul en la boca que hace que su boca permanezca abierta. Este aparatito de silicona es un mordillo o es un separador. Lo colocamos antes de que se duerma el paciente. El paciente lo dormimos con la presencia de un anestesiólogo, cabe recalcar. Entonces, este mordillo lo que hace es que el paciente mantenga su boca abierta, porque una vez que lo duermen o lo sedan, se tiende a producir una contracción a nivel mandibular. Entonces, con esto yo mantengo la apertura correcta para yo poder introducir el equipo.
En segundo lugar, me va a permitir a mí la tranquilidad de que si se llegase a despertar momentáneamente, porque puede ocurrir, porque la sedación es muy corta, o se utiliza por lo general propofol, entonces se va dando de a poco, entonces podría como empezar a despertarse, no me va a hacer esto, no me va a cerrar la boca, porque si la cierra me va a dañar el equipo, lo va a morder, entonces también es una protección. Y otra porque mi mano está muy cerca del paciente y me puede morder a mí. O sea, pueden existir muchas cosas durante un procedimiento si no tomamos todas estas medidas. Bueno, esto ya está protocolizado en todos los lugares del mundo. Siempre se va a colocar un mordillo como protección. Una vez que se duerme el paciente, yo introduzco el endoscopio. El endoscopio es un tubo flexible que en su punta tiene una luz, tiene una cámara, con la cual yo voy a ver en esta pantalla todo lo que está o lo que está presentando este paciente dentro de su mucosa. Y dentro de esto yo puedo observar en el esófago desde cambios de coloración, estenosis, erosiones, úlceras, desgarros, hemorragias, varices esofágicas en pacientes cirróticos. Puedo observar masas, lesiones polipoideas. Y si yo avanzo a estómago, puedo observar todo esto, más lesiones hemorrágicas, más alteración del patrón de la mucosa del estómago, que por lo general tiene cierta característica, y cuando yo observo un patrón diferente, lo tengo que describir. Por ejemplo, cuando veamos gastritis más adelante, ustedes van a escuchar que yo les voy a explicar que el paciente con Helicobacter pylori tiene un patrón característico de su mucosa, con lo cual nosotros podemos hablar de sospecha endoscópica de Helicobacter pylori, porque al final te lo va a dar la biopsia, si es que tiene o no tiene la bacteria. Entonces, todo lo puedo observar por medio de la endoscopía, y la endoscopía también, por medio de este equipo, yo puedo realizar la toma de biopsias y muchas otras cosas más. Entonces, ¿hasta dónde avanzo? Hasta segunda porción duodenal, en donde asimismo observo si están las vellosidades adecuadas, donde yo observo la papila duodenal, que es hasta donde tengo que llegar. Una vez que yo realizo este estudio, si yo me fijo en el esófago, porque recién estamos en el esófago, y veo alguna lesión, algún pólipo, algo que me llame la atención, lo voy a biopsiar, extraigo la muestra. Si yo veo una masa y esta masa me obstruye a nivel de esfínter esofágico inferior y suavemente trato de pasar, pero no me lo permite, no puedo forzar el equipo o no puedo forzar que quiera pasar. ¿Por qué? Porque puedo llegar a perforar a mi paciente. Entonces, debo de darme cuenta. ¿Y cómo yo sé que voy a ir con cuidado? Porque ya tengo la foto, ¿se recuerdan? Ya tengo la foto de que más o menos a ese nivel hay un estrechamiento. Entonces, yo ya lo sé. Por eso es importante un tránsito siempre antes de realizar una endoscopía en todo paciente con disfagia. Si yo encuentro una lesión o una masa, tomo biopsia, salgo, ya está. Tengo un diagnóstico. Espero la biopsia. Adenocarcinoma de esófago, me invento. Ya encontré el diagnóstico. Ahí recién llegué a un diagnóstico. Si yo encuentro esta mucosa sana aparentemente, puedo franquear, porque ese es el término específico a nivel endoscópico, franquear el esfínter esofágico inferior, pero con dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que no paso, sino que encuentro como cierta resistencia. Voy a progresar en los siguientes estudios a continuación, les voy a decir, porque tampoco es lo habitual. Y al hacer cierta maniobra, que se conoce como maniobra de retroversión, en la cual el endoscopio se dobla sobre sí mismo y puedo ver el techo del estómago, yo también puedo darme cuenta si es que hay alguna hernia hiatal, porque se va a observar que no va a estar el endoscopio arropado totalmente por el esfínter esofágico inferior. Entonces, yo también determinaría, pero con el tránsito también ya lo he diagnosticado. A ver, ¿alguien me está escribiendo? Ya. Ok, la persona que me escribió por interno. Bien.
Seguimos avanzando, entonces el paciente se despierta, el paciente no se recuerda, no sabe nada, no le duele nada, se queda 20 minutos en observación, este paciente se va a su casa, se le da permiso, no va a su trabajo porque ha tenido una sedación. Entonces es importante que vaya con un familiar, no puede manejar, va a su casa a tomar líquidos claros después de unos 30 minutos y hacer su vida normal, porque previamente a esto está con un ayuno desde el día anterior, porque obviamente por la sedación debe de estar en ayunas sin tomar más que su medicación habitual y muy temprano en la mañana es lo que siempre se le pide al paciente, porque los pone muy nerviosos en algunos casos realizarse una endoscopía, entonces los hipertensos a veces se toman muy en serio en ayunas y no te toman la pastilla de la presión, algo que para nosotros es fatal porque lo que hace es atrasarnos, porque hacen crisis hipertensivas y hay que suspender el estudio y un estudio perdido para ese paciente. Hay que reagendarlo. Entonces, yo ya sé que mi paciente no tiene nada, hago la endoscopía y veo una mucosa normal. O sea, y entonces, ¿qué es? Si tengo una endoscopía normal, no tengo masa, no tengo un estrechamiento visible, el paciente no tiene una desmejoría de su estado constitucional, está el paciente regular, por así decirlo, yo pensaría que es funcional, ¿sí? Y si es funcional, yo tengo que empezar a sospechar en que la motilidad del esófago se encuentra alterada. O sea, funcional significa que tiene que ver con la motilidad, con el movimiento, con la musculatura, con todo lo que realiza el esófago para que pueda avanzar el alimento. Y es aquí donde avanzo en estudios diagnósticos y voy a pedir una manometría de alta resolución. Otra abreviatura, pongan MAR, M-A-R, manometría de alta resolución. Esa es otra abreviatura. Ya vamos a ver qué es la manometría, pero antes de eso, yo veo el estrechamiento, pero yo veo el estrechamiento como que algo externo está haciendo esto en el esófago, como que lo está apretando. Yo hago la endoscopía y no observo nada. No hay masas, no hay tumor, no hay nada. Pero sí observo cómo la luz como que se estrecha un poco a lo que yo avanzo. ¿Qué estudio diagnóstico o qué sospecharía en este paciente cuando yo sí he observado el estrechamiento por tránsito? ¿Qué le pido? Está en la diapositiva, lean. Ahí está la clave. Le pido un ataque. Le pido un ataque. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que puede ser una compresión extrínseca. ¿Sí? Sí, pero escuchen bien el caso. En algún momento vamos a tener lecciones sobre casos clínicos. Paciente tiene disfagia. Sí, paciente está con disfagia, ¿verdad? Entonces yo le pido, lo primero que le pido con disfagia es... La verdad. El tránsito. Un Tránsito varietado. tránsito varietado. Ponerle X, botón X. ¿Quién me dijo Veda? Pues ya es verdad. Entonces, a ver, repitamos. Paciente con disfagia, le pido un tránsito. En este tránsito, yo observo un estrechamiento, pero no luminal. O sea, yo no veo como que es interno, sino como que me está haciendo como que tuviéramos un globito y que algo lo estamos aplastando con la manito. Sí, háganse esa idea. Veo el estrechamiento, pero lo estoy viendo en la seriada, o sea, en el tránsito. Hago la endoscopía. Mucosa sana, totalmente. No hay lesiones polipoides, no hay ningún divertículo, no hay ninguna masa, no hay ningún tumor, pero voy avanzando y observo como que la luz sí se está estrechando, como que el esófago empiezo con cierta característica y como que se me va haciendo más reducido en medida que voy avanzando, pero avanzo y llego al estómago. Saco el endoscopio y yo digo, había un estrechamiento, pero no observo nada. ¿Qué estudio diagnóstico pido para descartar? Le pido una tomografía, ¿ok? Le pido una tomografía
¿Para qué? Para poder observar si hay alguna estructura que está haciendo compresión extrínseca, que me está aplastando el esófago desde afuera, por así decirlo. Puede ser un cáncer de pulmón, puede ser un cáncer de mediastino, ¿bien? Entonces, yo por eso voy a estar también pensando en ciertos métodos diagnósticos que no son tanto de la especialidad, pero que me van a servir de mucha utilidad para mí. Pido una TAC, pido una resonancia. Hay un número que quiere entrar. No sé si es la compañera que me habrá dicho que iba a conectarse, pero hay un número. Ahora con esto de que hay infiltrados, bueno, vamos a admitir, ahí me avisan ustedes si no es ningún compañero de ustedes. Ya. ¿Se entendió, Rey? Sí, doctora. Ya. ¿Alguien no entendió? Se los repito, no hay ningún problema. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Ya, bueno, vamos bien, ¿verdad? Vamos avanzando en estudios, entonces sigo estudiando a mi paciente porque en los que son causas neurológicas, eso ya lo sé. En los que son tumorales, eso ya lo sé. Encontré el tumor, ¿verdad? Entonces yo hasta ahí ya voy diagnosticando. Pero mi gran reto es en los que son funcionales, porque en esos yo encuentro una endoscopía normal. No hay nada. Entonces, en estos funcionales, yo voy a tener que seguir avanzando en estudios para lograr tener un diagnóstico. Pues bien, le hago la manometría, le pido la manometría. ¿En qué consiste la manometría de alta resolución? Manometría esofágica, porque hay manometría anorrectal. El equipo consiste en una sonda manométrica, que es como una sonda nasogástrica que tiene sensores a lo largo de su calibre, de su estructura. Se va a colocar esta sonda como una sonda nasogástrica, tal cual. El paciente despierto, el paciente consciente, el paciente colabora. Voy más o menos a dejar la punta de la sonda a nivel del esfínter esofágico inferior, y yo para esto ya lo sé, pues dónde está, porque ya le hice el tránsito, más o menos me puedo guiar por las vértebras cervicales, o cuando le hago la endoscopía, el tubo flexible del cual yo les hablo tiene medidas, con lo cual siempre me voy a dirigir desde la arcada dentaria superior y voy a medir si de aquí a donde está la unión esófago-gástrica hay 35 centímetros, yo en mi reporte pongo esfínter esofágico inferior a nivel de 37 centímetros de arcada dentaria superior. Entonces, yo con la sonda, que también tiene una medida y una longitud, obviamente no es que voy a introducirla a la ciega, sino que voy a introducir y voy a saber más o menos que a los 37 centímetros tengo que dejar la sonda, ya no tengo que introducirla más, porque debe de quedar a nivel de esfínter esofágico inferior. En algunos casos, si yo quiero estar súper segura o si tengo dudas, introduzco la sonda y le hago una placa de tórax al paciente en ese momento, con lo cual yo ya me quedo tranquila. Bien, el paciente está despierto, está sentado, es ambulatorio, el estudio no es de internación, no es con sedación, colabora el paciente. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir que me haga degluciones con ciertas cantidades de líquidos. Como esta sonda tiene esos sensores, hay un equipo en el cual te va a medir la presión del esfínter esofágico superior, del esfínter esofágico inferior, y te va a medir la presión del cuerpo esofágico. Porque al tener una musculatura existen presiones, existen fuerzas contráctiles. Caso contrario, no podríamos tener una deglución adecuada. Entonces, ¿para qué es la manometría? Para medir las presiones del esófago en sus diferentes segmentos, que ya se los nombré, y como hay presiones ya establecidas, cualquier alteración de las mismas me va a dar información valiosa. Por ejemplo,
Si hay una hipertonía, o sea, está muy cerrado el esfínter, vamos a tener una presión excesiva y yo ya sé por qué en este caso el paciente no puede realizar una deglución adecuada, porque simplemente el esfínter no se abre, sino que está cerrado. Si al revés, si el esfínter está muy relajado, yo ya puedo entender por qué este paciente tiene quizás regurgitaciones, porque el esfínter no está cerrado. Y así logramos tener un diagnóstico que nos provea este procedimiento para saber qué tipo de alteración funcional es. En este dibujo que está aquí es lo que viene el equipo y ya te dibuja en ese momento, porque los colores significan diferentes presiones, y aquí se dibuja el esófago prácticamente y sus diferentes presiones, tanto a nivel de esfínter esofágico inferior, esfínter esofágico superior y del cuerpo. Esto es alguien que realmente se dedique a hacer todo lo concerniente a motilidad, que son las pruebas funcionales que nosotros les pedimos a ciertos pacientes. Entonces, cuando yo ya determino con una manometría, que es como que el método para saber si tiene o no algo funcional, yo completo mi estudio del paciente y yo ya le puedo dar un diagnóstico. Y una vez que yo le doy un diagnóstico a este paciente, ahí sí se puede ir a cualquier tratamiento dependiendo de su diagnóstico. A ver, si es oncológico su diagnóstico, lo derivamos al cirujano oncólogo para que siga su evolución. Si este paciente tiene alguna alteración funcional, bueno, seguirá con nosotros con ciertos fármacos para ver si vamos mejorando o no este tipo de alteración. Pero hay ciertos pacientes en los cuales, por ejemplo, los que tienen disfagia orofaringea, porque prácticamente es producto de una secuela de un accidente cerebrovascular y no logramos mejorar esa, o el daño que dejó este accidente cerebrovascular realmente alteró la función de la deglución, pues yo no tengo más que brindarle que métodos de alimentación que no tengan que ver con la deglución. En este caso, realizar o confeccionar una gastrostomía, el cirujano, una gastrostomía, para que el paciente se pueda alimentar por medio de sondas. Si han visto, quizás han tenido la oportunidad, no lo sé, de ver pacientes en la cual después de un accidente cerebrovascular quedan muy imposibilitados y la alimentación es por otra vía. No sé si lo habían visto porque... Yo sí vi, doctora, una vez un paciente, pero fue porque él tuvo una estenosis esofágica por haber ingerido sello rojo. O sea, ese es un tema que también lo vamos a ver, las esofagitis por cáusticos. Ya, pero porque sobrevivió el paciente, pues, segundo, porque sobrevivió. Porque sí, lo vi en el hospital Luis Bernat, me acuerdo, cuando estaba en Sena. hay otros que no la cuentan. Entonces, los que sobreviven, y siempre son por intentos de suicidio, ojo, ¿eh? Nadie toma sello rojo porque se confunde, eso no existe, eso es en los niños. Ahorita, esta vez dijo que sí se confundió porque estaba en una botella, o sea, negra que parecía de Unimalta. Ya. Bueno, Una piel. yo me quedo con la duda. Entonces, porque la gran mayoría de casos se dan por autolesión en los adultos, porque la confusión siempre es en los niños, porque lamentablemente hay esta mala costumbre de reenvasar los productos en recipientes que no son los adecuados. Entonces, eso va a ser un tema después muy importante, porque hay verdadero daño de la mucosa con la ingesta de ácidos o álcalis, que los pacientes, si logran sobrevivir, las estenosis son tan importantes, ¿ya? Tan importantes que prácticamente la vía normal de la deglución queda anulada. Y son pacientes en los cuales hay que proporcionarles otra vía para que puedan llegar a alimentarse. Entonces hay que dar la vía de realizar una gastrostomía, siempre y cuando las lesiones no hayan llegado a estómago también, porque ese es otro tema. En muchas ocasiones, las esofagitis por cáusticos lamentablemente dependen mucho de la calidad, de la cantidad y del tiempo en el cual sucede el evento hasta que llega al hospital.
porque no es lo mismo una pequeña cantidad que tomar algo mayor. El daño va a ser más irreversible porque va a haber el tránsito, va a pasar de esófago a estómago, entonces todo te lo va alterando. Entonces también eso depende mucho de qué tomó, cuánto y cuánto se demoró. Bien, pero eso es un tema que después sí lo vamos a ver, está incluido dentro del sílabus, las esofagitis por cáusticos. Es un tema muy interesante. Cuando ya tenemos entonces diagnóstico, llegamos al diagnóstico, se va con cada uno con su tratamiento, entonces yo terminé de estudiar a mi paciente y de aquí en adelante vamos a ver algunas patologías que vamos a volver a la primera clase de hoy, que es disfagia, así que por eso es importantísimo que entiendan por qué la disfagia es la manifestación, más no la enfermedad. Dentro de los trastornos motores del esófago, como lo venía diciendo, se producen porque hay alteración de la motilidad del cuerpo esofágico o sus esfínteres, y pueden ser alteraciones en el mecanismo de control muscular o neurohormonal. Entonces, puede ser que ciertos desequilibrios a nivel de la placa muscular produzcan que el esfínter o se cierre mucho o esté muy dilatado y no haya esa coordinación entre la masticación, la deglución y la apertura o cierre de ambos esfínteres. Entonces, esto prácticamente es muy de la especialidad de gastroenterología, porque para llegar yo a estar pidiendo todos estos estudios, ya he pasado por un montón de diagnósticos anteriores, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente para llegar a pedir manometría no es que van a encontrar al paciente en la emergencia, o sea, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? En la emergencia nadie va a ir y ustedes van a decir, mándale una manometría. No, porque eso se estudia en la consulta externa, porque hay ciertas patologías en las cuales nosotros las determinamos por medio de este estudio, que es espasmo esofágico, obstrucción funcional, peristalsis hipotensiva. O sea, son muy de la especialidad todas las causas funcionales. Para mí, más importante es que ustedes sepan determinar las causas orgánicas, que también sepan distinguir que hay causas funcionales, pero para mí como docente y como médico que soy, cuando ustedes vayan al internado, que es donde realmente se va a poner a prueba todos sus conocimientos, para mí como docente y como médico lo importante es que ustedes sepan qué hacer y a dónde dirigir al paciente. ¿Ya? Yo no voy a esperar que ustedes me den un diagnóstico, no, porque es imposible, ya se dan cuenta. Pero yo sí esperaría que ustedes tengan la idea, aunque sea, y que tengan una sospecha clínica, que es lo importante. Que ustedes como internos, aunque sea, ya tengan esa sospecha y digan, puede ser una calasia, puede ser un tumor esofágico, puede ser alguna causa funcional y bajo de peso, no bajo de peso. ¿Y cuándo se presenta? ¿Y mejora con esto o no mejora con aquello? ¿Es progresivo? ¿Cuándo empezó? ¿Es a sólidos? ¿Es a líquidos? ¿Sí me entienden? Si ustedes manejan esa forma de abordar al paciente, yo me doy por satisfecha de que ustedes el día de hoy hayan aprendido cómo evaluar a un paciente con disfagia. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro el tema? Sí, doctor. Ya. Bien, vamos a avanzar al siguiente.